Hola, buenas noches, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida con el gusto de tenerlos nuevamente entre nosotros este día, que es miércoles 25 de febrero de 2021. Vamos a dar inicio a nuestro culto del día de hoy para la honra y gloria de nuestro Señor. También la recomendación de hermanos, si gustan compartir la liga con algunas personas que quieran, también conocer, escuchar, de gozarse también de estos cultos, y también son bienvenidas las peticiones de oraciones en línea. Hay siempre algunos hermanos que nos hacen favor de estarlos monitoreando para poder incluirlos en nuestras oraciones o recibir saludos inclusive. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro miércoles de oración y estudio y entremos en la presencia del Señor. La palabra de Dios nos dice: den al Señor la gloria que merece, lleven ofrendas en sus atrios. Es el Salmo 96:8. Vamos a tener a continuación una oración de ofrecimiento que nos va a llevar nuestro hermano, el anciano de iglesia, Jaime Santana, con una oración de confesión y remisión de pecados. Adelante, hermano, buenas noches. Que el Señor le bendiga. Gracias, hermano. Vamos a tener esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos y gozosos, Señor, de alabar y glorificar tu nombre. Te agradecemos esta gracia que nos concedes, Señor, y te pedimos que tú te agrades de este culto, porque es para ti el único nombre digno de ser alabado. Señor, gózate con la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados en esta plataforma, Señor. Sé tú con ellos, bendícelos, Señor, con tu Espíritu Santo, y permite, Señor, que podamos participar de este culto, Señor, dándote a ti la gloria, la honra y el honor, Señor. También bendice a aquellos mis hermanos que habrán de conectarse durante el tiempo del culto o que lo habrán de seguir, Señor, en alguna de las plataformas. Te rogamos que también tu bendición sea con cada uno de ellos. Agrádate de nosotros, agrádate de tus hijos, Padre. Y, Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, límpianos, Señor, de nuestro pecado, borra toda iniquidad, Señor. Perdónanos, Padre, de nuestras faltas y déjanos blancos y limpios como la nieve, Señor. Y así, limpios y purificados por la sangre de Cristo, podamos estar delante de ti, dándote la adoración y la alabanza perfecta, Señor. Bendícenos y sé tú en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No te oyes, Memito. Gracias. Así también en el orden de nuestro culto son los momentos de adoración. Y la palabra del Señor nos dice: vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. Este es el Salmo número 95, en el versículo 6. En este tiempo de llamamiento a la adoración, tenemos que es el Salmo número 55, es una plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros, que está a cargo de nuestra hermana Gabriela Campos, a quien recibimos también con mucho gusto. Adelante, hermanita. Buenas noches. La palabra de Dios dice: plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros, al músico principal en Ejinot Masquil de David. Escucho, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me han cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente oiría lejos. Moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre los muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas.
porque no me afrento a un enemigo, lo cual haría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas y en medio de ellos. En cuanto a mi Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite. Mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta lectura de su palabra y continuamos en estos momentos de adoración. Ahora la invitación, hermanos, es que tomemos nuestros himnos y los abramos en el himno número 278, que tiene por título Sublime Gracia. Este himno nos va a acompañar nuestra hermana Estefanía Pacheco. Hola, hermana, buenas noches. Nos da gusto también tenerla por aquí. Adelante, por favor. Amén. Un bello himno realmente que nos habla mucho de la gloria de nuestro Señor. En su estrofa número 3 dicen: los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Estamos seguros y convencidos que esa es nuestra fe y nuestra esperanza, que el Señor, en medio de los peligros y la aflicción,
siempre estará con nosotros para llevarnos a un final feliz. Continuamos con estos momentos de adoración. La palabra del Señor nos dice: todo lo que hay en la tierra te adorará, cantarán tus alabanzas, aclamando tu nombre con cánticos gloriosos. Salmo 66, 4. Y ahora tenemos una oración, que es una oración de gratitud. Es una oración por todas las bendiciones que ha mantenido a su pueblo en pie. A pesar de todas las circunstancias, el Señor siempre está caminando en medio de su pueblo, porque esa oración y esa petición sea de que Dios siga caminando en medio de Jesús de Nazaret. Y esta oración nos va a guiar nuestra hermana Talía Almeida, que nos da mucho gusto tenerla nuevamente con nosotros. Hermana Talía, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, hermano Guillermo, gracias. Bueno, hermanos, pues los invito a que inclinemos nuestro rostro para elevar esta oración. Bendito Padre Celestial, Creador de todos los cielos y la tierra, Señor. En esta tarde noche bendita, Señor, te queremos dar gracias de todo corazón, Padre bendito, por permitirnos estar este momento en comunión contigo, Señor. Pero principalmente, Señor, gracias por tu bendito amor y misericordia que derramas en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de mis hermanos que conforman esta iglesia, Señor, en sus familias. Pero sobre todo, Padre bendito, gracias por morar en nuestros corazones y permitirnos este corazón y esta necesidad de ti de buscarte y alabarte, Señor, y glorificarte en esta tarde, Padre bendito. Te queremos dar gracias de todo corazón, Señor mío, por proveernos de todas nuestras necesidades hasta este momento, Señor, por permitirnos ese privilegio de poder abrir nuestros ojos, el poder levantarnos cada mañana y el poder realizar nuestras actividades cotidianas, Padre bendito. Gracias por proveernos del alimento, del vestido, del calzado, Señor, y de un hogar en donde podemos descansar y reposar y poder cubrirnos de todos los cambios climáticos, Señor. Gracias por estar a nuestro lado a pesar de todas las adversidades que estamos pasando como nación, Señor. Gracias por estar al lado del huérfano, de la viuda, de las personas que han perdido seres queridos por esta pandemia, Señor. Yo sé que estás en sus corazones y que tú eres su consolador, Señor, y que en todo momento estás a su lado. Gracias por estar con nuestros niños cada día en sus actividades académicas, Señor. Yo te quiero dar gracias también por todos los hombres que salen en busca del pan, Señor, los que van a su trabajo cada día, los que salen, Señor. Sé con cada uno de ellos, Señor, pero yo también te pido por las personas por todos aquellos padres de familia que también trabajan en casa, Padre bendito. A todos y cada uno de ellos proveerles de salud, Señor, y sobre todo de paciencia, Señor, y no permitas que la ansiedad o el estrés los invada, Señor. Yo sé que a veces estar mucho tiempo encerrados sin estar en comunicación con otras personas llega a ser estresante, Señor, pero yo te pido que seas con cada uno de ellos, Señor, para que pues sigan trabajando tranquilamente y en comunión en su casa, en comunión con su esposa y sus hijos, Señor. Sé con todos y cada uno de mis hermanos, Señor, pero sobre todo también te pido que estés al lado de nuestra nación, Señor. Bendícenos y guárdanos y protégenos de toda maldad, Señor. Y yo te pido, Señor, que tengas misericordia de todo tu pueblo, Señor, y que logres controlar y que logres quitar toda esta pandemia que sigue invadiendo a muchas personas, Señor. Pero sobre todo yo te pido, Padre bendito, que nuestros corazones siembres esa semilla de confianza, Señor, esa semilla de tu bendito amor que siempre mora en nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias y mis hermanos te damos gracias por permitirnos estar en esta tarde noche en comunión contigo, Señor, alabándote y glorificándote, Padre bendito. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Damos gracias a Dios también por esta oración que nos ha llevado a nuestra hermana Talía, que seguramente Dios está oyendo y le expresa el pueblo su gratitud por todas estas bendiciones que nos ha dado como pueblo. Continuamos con nuestros momentos de alabanza. La palabra del Señor nos dice: adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría,
Esto lo vemos en el Salmo número 100, en el versículo 2. Y nuevamente, hermano, te invito a que tomes tu himnario y lo abramos en el himno número 206. El Rey ya viene. Himno 206. Y también nos acompaña nuestra hermana Estefanía Pacheco. Adelante, hermana. Gracias a Dios. La palabra de Dios dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Amén. Pues ahora continuamos es el tiempo de la oración de intercesión. Es una oración en la que intercedemos unos por otros y la palabra del Señor nos dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Amén. Está en el himno, en Hebreos 4, versículo 16. También, en estos momentos vamos a interceder por los enfermos, por su recuperación, debido a que han tenido o han sufrido de alguna manera un contagio, que sean restaurados y librados de las secuelas de todos nuestros hermanos que lo han tenido, porque ha habido también en el pueblo diáconos, ancianos y pastores de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y en esta oración nos va a llevar nuestro hermano, el anciano de iglesia, Juan José Manuel Maldonado Chávez, a quien recibimos también con mucho gusto. Adelante, hermano.
Gracias, buenas noches a todos, hermanos, el Señor sea con ustedes y sus familias. Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Esa es la promesa de nuestro Señor. Oremos. Soberano Señor, Rey del universo, nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, para interceder por nuestros hermanos, para pedir por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran en problemas de salud, Señor. Nos acercamos a ti con humildad de corazón y con la plena confianza que conforme a tus propósitos y voluntad, tú nos levantas, Padre, de todo mal terrenal. Oye, oh Dios, nuestro clamor, Padre mío, atiende nuestras oraciones, Señor. ¿Cuántos hermanos están postrados, sufriendo, Señor, un mal? Y en estos tiempos, este mal del COVID, Señor. Pero tú eres un Dios amoroso, un Dios que podemos decir, sálvanos, oh Dios, porque estamos tristes, desconsolados, angustiados, Señor. Algunos hermanos hasta están cansados de llorar, de gemir. Sus gargantas se han secado, Señor, pero no han desfallecido y no desfalleceremos, Señor, aunque nuestros ojos se hinchen, Señor, estaremos siempre esperando a un Dios que ha prometido cuidar de sus hijos. Señor, respóndenos, porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios que todo lo da por su pueblo. Señor, en esta noche queremos interceder por hermanos de nuestra iglesia, por Tania, la hermana de Vero, Señor, que en la tarde presentó un síntoma estomacal. Señor, te pedimos que tú seas con ella, que aminores sus dolores, Señor, y que le restablezcas, Padre, conforme a tu voluntad. Así, Señor, también por Daniela, que se encuentra en otro país, Señor. Tú sabes sus dolencias, Señor, su angustia también de tener este mal, Señor. Tú pon los medicamentos y a los doctores para que ella sea atendida de una manera que sane conforme a tu voluntad, Padre. Así también te pedimos porque en breve también serán vacunadas contra el COVID, Señor. Tú sé con todos aquellos hermanos, hijos tuyos que van a recibir esta vacuna, Señor, que no traiga efectos secundarios, sino que sean de beneficio y sea para glorificarte también, Señor. Asimismo, te pedimos por la cuñada de nuestro hermano José Luis, allá en Guerrero, a toda su familia, Señor. Cuídales, sánales, restáurales, Señor, si han estado enfermos del COVID. Señor, quita toda escuela que hay en tus cuerpos, Padre mío. Así también te pedimos por Gaby, Señor, que ha tenido estos dolores en la espalda. Señor, tú sé con ella. Esta hija tuya, Señor, que ha sido de alabarte, de bendecirte desde su niñez, Señor. Cuídale, sánale, igualmente que a su esposo, Señor. Quita de él toda secuela de esta enfermedad del COVID, Señor. Restáurale de tal forma que pueda responder al 100% en su trabajo, Padre mío. Quédate con nosotros, Señor, sobre todo con aquellos desvalidos, Señor, que a pesar también de las enfermedades no tienen los recursos económicos, Padre. Tú eres un Dios misericordioso y bondadoso y provees, Padre, porque tú lo has prometido. Gracias, Señor, porque lo que dice tu palabra nos lo llevamos en el corazón. Joven fui y he envejecido,
y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es una promesa que hemos visto, que hemos vivido, Señor, que eres un Dios fiel, un Dios que todo le da, un Dios que ha enviado a su Hijo unigénito para pagar por todo su pueblo, por todos sus hijos, por sus pecados, Señor. Por eso te pedimos en este momento y conforme a tus propósitos y voluntad, Señor, sanes y quites todas esas secuelas de esta pandemia, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Continuamos con estos momentos de oración. Y ahora es el tiempo de que esta oración sea por la vida espiritual de cada familia, de miembros, adherentes y simpatizantes, y por las organizaciones, también para que cada día consagren su vida al Señor, y sobre todo por los hermanos que por alguna razón no se han integrado a los cultos por estos medios. Que toque su corazón nuestro Señor, para que también se puedan unir a este gozo de alabarte y glorificarte. Y en este tiempo, en esta oración, nos va a acompañar nuestro hermano, el anciano de iglesia, José Luis González Rodríguez. También nos da mucho gusto recibirlo, hermano. Adelante, por favor. Gracias, hermano Jaime. Me invito. La palabra de Dios en profeta Habacuc, en el capítulo 3, en el versículo 17, en adelante, nos dice: aunque la higuera no florezca, y en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en las alturas me hace andar. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, te damos en esta noche. Señor, te damos las gracias porque sabemos que pese a las circunstancias, Señor, que podamos ver, Señor, que podamos escuchar, sabemos que tú estás con nosotros. Señor, sabemos que nuestra confianza está puesta en ti. Señor, no importa lo que podamos sentir, Señor. Señor, sabemos que tú reconfortas nuestro corazón, nos quitas las dolencias, Señor. Señor, queremos que nuestra vida sea una vida entregada a ti. Señor, que podamos hacer siempre lo correcto ante tus ojos. Señor, sabemos y estamos ciertos que nuestra vida te pertenece, que no importa el lugar donde estemos, en cualquier lugar que tú nos pongas, tendremos que dar testimonio de quién es nuestro Dios. Señor, la gente te mira a través de nosotros. Señor, permítenos, Señor, y danos la gracia de poder ser buenos representantes tuyos, Señor, ante todos los demás. Señor, que ellos se puedan acercar, porque ven, Señor, que nuestra vida es congruente, Señor, con lo que tú nos has enseñado. Señor, te pedimos que tú seas con nosotros, Señor, pero también te pedimos por nuestros hermanos que por alguna otra razón, Señor, no se han podido integrar a nuestros cultos. Y haz estos cultos, Señor, de entre semana, a nuestras clases de escuela de formación cristiana, Señor, a nuestro culto del domingo, Señor. Sabemos que ese es un tiempo hermoso, Señor, cada vez que nos reunimos en tu nombre, porque tu Espíritu Santo se mueve libremente, Señor, con nosotros, porque tu palabra nos recuerda que donde estamos dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Señor, gracias te damos porque sabemos que eso es cierto, Señor, y cada momento que podemos disfrutar, Señor, sabemos que tú nos ministras. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos porque cada momento que nosotros nos reunimos, quisiéramos, Señor, que ellos también estuvieran con nosotros y se pudieran gozar también, Señor, como lo hacemos nosotros. Con esa fraternidad, Señor, que tú permites, Señor, porque solo en tu nombre, Señor, podemos disfrutar todo lo que tú nos das. Gracias, Señor. Ponemos a nuestros hermanos en tus manos, sabiendo que tú los traerás, Señor, en el momento preciso. Y tendrán, Señor, el tiempo también, Señor, para que ellos se puedan gozar y puedan
seguir alimentándose de esta palabra, que es una palabra de vida, Señor, y que nos fortalece, que nos nutre, Señor, y nos nutre en el Espíritu. Gracias, Señor, te damos. Todo esto, Señor, te lo pedimos, no porque seamos nosotros merecedores de algo, Señor, sino por los méritos de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. También sea también nuestra oración también continua por nuestros hermanos que se han alejado de la iglesia, para que también se unan al gozo de estos cultos, de la adoración, de la alabanza, porque ya los extrañamos, hermanos, quisiéramos verlos nuevamente de vuelta y gozarse con nosotros también por estos medios. Ahora, continuando, es el tiempo del estudio bíblico del día de hoy, que hoy toca el turno del Salmo número 55, que tiene por título Plegaria, pidiendo la destrucción de enemigos. Y en esta tarde-noche, la estudiante del Seminario Teológico Presbiteriano de México, nuestra hermana Fanny Aguilar Hernández, será quien nos comparta este estudio bíblico del Salmo número 55. Hermana, te damos también la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Adelante, por favor. Buenas tardes, hermanos. Pues es el tiempo de este estudio, el Salmo número 55, el cual ya le dimos lectura hace un momento. Y antes de empezar, quisiera empezar con una oración, así es que les pido que inclinen sus rostros para esta oración. Padre nuestro, Señor, bendito Dios y Señor, que moras en los cielos, Señor, pero que también, Señor, estás aquí en la tierra al lado de cada uno de nosotros, Señor. Señor, en esta tarde, muy especialmente, Señor, te quiero pedir, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos aquí conectados, Señor, y con los que, también por los que en un futuro van a escuchar este culto, Señor, que esta reflexión, este estudio, Señor, abra nuestros corazones, abra nuestras mentes, Señor, para que tu mensaje, Señor, pueda entrar con claridad, Señor. Pero también, Señor, te pido, Señor, que a mí, Señor, me utilices como un instrumento solamente en tus manos, Señor, para llevar este mensaje. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo, Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pues este Salmo número 55 es un poco largo, es un poco extenso, así es que lo voy a dividir en 3 partes para que vayamos un poco entendiendo el contexto, la historia, lo que nos quiere decir este Salmo, ¿no? Yo cuando leía la Biblia cuando era niña y llegaba justamente a estos pasajes donde el autor expresa su enojo, su ira, su furia hacia la maldad de los hombres, a mí me causaba mucha impresión. Creo que a más de uno nos causa impresión leer estos salmos, estos sentimientos del autor que está expresando en muchas de las palabras que se dicen aquí, ¿no? Este salmo es el músico principal de Nagiot Masquil de David. Este salmo describe un tiempo de alguna rebelión o en alguna batalla de poder en contra de David. David sabemos que es un líder, fue el rey de Israel, fue un líder muy clave en la lucha. Era asociado confiable, el cual traicionó a David, ¿no? Y este salmo muchas veces, históricamente, los estudiosos de la Biblia lo relacionan mucho contra la rebelión de Absalón, que se ve en 2 de Samuel 15 al 18. Ya cuando tengan tiempo en sus casas, pues pueden leer esta parte de la Biblia para que entendamos un poquito el contexto de este salmo. Pero pues otros dicen que pues hay cosas que machan con esta idea de la rebelión de Absalón, pero otras que no. Así es que pues vamos a entrar al Salmo, ¿no? La primera parte es temor. David describe a Dios su problema, describe lo que está pasando, describe esta miseria en la opresión. Y son los primeros 3 versículos, dice, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz de mi enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. No te escondas de mi súplica. Aquí le está diciendo a Dios, no te escondas de mi súplica.
Esta idea de no te escondas de mi súplica a veces choca un poco con la idea de que nosotros tenemos de Dios, ¿no? Que Dios siempre nos escucha en todo momento, que Dios siempre está con nosotros en todo momento, ¿no? Sentimos en la oración de David un sentimiento de un distanciamiento por parte de Dios, como si él estuviera escondido de David. Él le pide a Dios, estate atento y respóndeme. Le está rogando que le responda, que le preste atención. David creía que él podía enfrentar casi cualquier cosa con el fuerte sentido de la presencia y agrado de Dios. Sabemos que Dios tenía en una alta estima a David, a pesar de los errores que David cometió en su vida, a pesar de que David no fue quizás el varón perfecto que muchas veces nos pintan en las historias de la Biblia, ¿no? O sea, cuando yo era niña yo decía, wow, o sea, David es lo máximo, ¿no? Y sí, yo sigo creyendo firmemente que David es la muestra como lo dice y lo nombra, ¿no? Es el hombre con el corazón de Dios. Pero ¿por qué es el hombre con el corazón de Dios a pesar de todos los errores que cometió? Porque se arrepintió, porque pidió disculpas, porque se arrodilló y suplicó perdón a Dios. Entonces, con esto, Dios le tenía en alta estima. Pero ahí le está diciendo, no te escondas de mí. No te escondas, préstame atención. Y esta misma situación se puede ver muy claramente en Jesús. Jesús le clama al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aquí vemos también pongámoslo en cierta manera, el abandono de Dios. Pero es con un propósito, con un fin. Nunca pensemos que Dios nos está abandonando sin un propósito en su vida, en nuestra vida, perdón. Dios nos abandona, Dios nos desatiende tantito solamente con un firme propósito en nuestras vidas, como lo fue con Jesús y como lo fue con David. Clamo en mi oración y me conmuevo. El principio de este salmo David tenía muy poca paz, estaba muy perturbado, se sentía muy fuera de lugar, tenía mucho temor, tenía mucho miedo. Él estaba clamando, se estaba quejando y se estaba conmoviendo. Y él necesitaba la ayuda de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no nos hemos sentido en esta misma posición? Que no tenemos paz en nuestro ser, que nos quejamos con Dios. No nos quejamos de Dios, pero sí nos quejamos con Dios. Y nos sentimos tristes, nos sentimos desalentados, nos sentimos mal. Y en ese momento tenemos que voltear a ver a Dios como lo hizo David y pedirle ayuda. Un teólogo que se llama Spurgeon dice que qué consuelo que podemos familiarizarnos con nuestro Dios. Podríamos no quejarnos de Él, sino quejarnos ante Él. Es como yo les decía, nunca nos debemos de quejar de Dios. Nos debemos de quejar con Dios, ante Él. Porque sobre mí echaron iniquidad. David fue angustiado a causa de la voz del enemigo. Este salmo parece enfatizar a un enemigo en particular en lugar de varios enemigos. Si leemos con detenimiento, no está diciendo líbrame de mis enemigos o líbrame, sino está diciendo alguien en particular. Y por la opresión del impío. El impío sabemos perfectamente que es todo aquel que tiene pecado y sigue en pecado y no deja ese pecado. Estos enemigos, estos impíos, odiaban a David. Sabemos que David también no era el más famoso y popular de su época. Él era un rey que huyó porque lo quisieron matar en sin número de ocasiones. Y todos estos enemigos de David le causaron gran iniquidad sobre él. Y la siguiente parte, o sea, de la primera parte, la siguiente parte, luchando por el temor. Y aquí está esta lucha por el temor que sentía David. Mi corazón está dolido dentro de mí.
y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como a la paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Aquí está expresando David que su corazón le duele y tiene miedo, pero ese miedo que te paraliza, ese miedo de muerte que sobre él está. El estrés de esta crisis le causó a David una angustia mental, incrementada por el peligro real de la muerte. Todo esto hizo que David temblara del temor y sintiera que el terror le ha cubierto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en esa situación? Y creo que en estos momentos de esta pandemia que estamos cruzando, hermanos, este terror, yo lo he sentido varias veces. De esas veces, una vez, les comento así muy brevemente, estaba comiendo y ya no sentía el sabor de los alimentos. Y me dio un miedo que me paralizó terriblemente. Y ya no les voy a contar la segunda parte porque esa segunda parte fue muy graciosa, pero yo sentí este miedo, ¿no? Este miedo que me paralizó, este miedo de decir, ya, hasta aquí. Y creo que a los que han tenido esta enfermedad, muchas veces se hacen esa idea, ¿no? Hasta aquí ya llegó. ¿Por qué? Porque hemos oído de casos que la gente, pues, parte de este mundo terrenal, ¿no? Y este miedo es lo que también sintió David, miedo a la muerte. No solamente un miedo de decir, bueno, pasa, ¿no? Sino es un miedo a la muerte. Y aquí David expresa de, si tú, Dios, me dieses alas como a las palomas, yo me iría de aquí, me escaparía, me iría de esta situación, me escaparía hacia un lugar muy, 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 muy lejano. Es probable que David escribiera esto bajo una angustia. ¿Cuántas veces no nos hemos puesto en esta situación, hermanos, de decir, ya, si yo tuviera la oportunidad, pues me voy, adiós, parto de aquí y me voy a otro lugar donde la situación esté mejor? David escribió esto lleno de terror, lleno de miedo. Deseaba que los días simples como cuando él repetidamente veía la fidelidad de Dios, regresaran, estuvieran. Él se hubiera apresurado a escapar, dice aquí el texto, del viento borrascoso y de la tempestad, de estos vientos que azotan a veces, que de verdad sientes que te llevan, de esta tempestad, de esta lluvia intensa, ¿no? La tempestad muchas veces la Biblia la relaciona con un momento muy difícil. Cuando muchas veces leemos tempestad en la Biblia, es que estaban en un momento muy difícil. Si David hubiese tenido alas de un ave, él simplemente hubiera agarrado sus cosas y se hubiera ido de los problemas que en ese momento tenía. La mayoría de nosotros, hermanos, a veces nos identificamos con esto, ¿no? Muchas veces cuando estamos en este momento de dificultad, en este momento de crisis, en este momento difícil, desearíamos ya no estar ahí, ya no estar presentes en ese momento. Muchas veces deseamos y decir, si yo tuviera dinero, agarraba un avión y me iba al otro lado del mundo, donde nadie me conoce, donde los problemas ya no van a estar, donde ya se van a acabar. Y eso muchas veces lo pensamos. La segunda parte de este salmo dice furia. David le pide a Dios que lidie con sus enemigos. Del 9 al 11 dice lo siguiente: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella. Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Destrúyelos, oh Señor,
y confunde la lengua de ellos. De la referencia repetida de la manera de hablar sobre los versículos 3, 9, 11 y 12, sentimos algún tipo de ataque silencioso sobre David, que era lo suficiente serio para poner en peligro su vida. Aquí él oraba para que Dios confundiera a aquellos que hablaban mal en contra de él. Muchas veces, hermanos, yo me pongo en esta situación en un pasado cuando la gente te quiere ver mal, cuando la gente quiere acabar contigo, cuando la gente quiere que no triunfes, cuando la gente quiere verte mal. Y muchas veces le pedimos a Dios, Dios, por favor, haz paro y hazles algo, ¿no? Ya basta, ya. Y en ese momento David se sentía así, hermanos. En ese momento él quería que Dios los destruyera, que confundiera su lengua, que los confundiera, que los alejara, que los destruyera. Y empieza diciendo, destrúyelos. Les dice, destrúyelos. Le está pidiendo esto de sus enemigos. Porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Y creo que más de uno, hermanos, muchas veces nos hacemos la pregunta en algún momento de nuestras vidas. No tal vez en este momento, porque quizás ya vamos comprendiendo un poquito más la voluntad de Dios, pero en algún momento nos hicimos esta pregunta. ¿Por qué Dios no acaba con tanta violencia y con tantas peleas en esta ciudad, en esta y en otras? Los ataques en contra de David pudieran haber empezado con palabras, pero no terminó con esas palabras. Las personas caminaban por la ciudad día y noche, causando problemas a David. La crisis estaba en la puerta y no era un simple problema para David, sino que para todo el pueblo de Dios en general. Sabíamos que si acababan con la vida de David en ese momento, el pueblo de Dios peligraba. El pueblo de Dios temía por su vida. Y nosotros en estas circunstancias de violencia, de ataques que nos preguntamos, como les dije hace un momento, ¿por qué no acabas con la violencia y la rencilla en la ciudad, en esta ciudad o en otra ciudad? Nos hacemos esa pregunta y David en ese momento también se hacía esa pregunta. Porque muchas veces si la vida de alguien peligra, no solamente peligra su vida, peligra la vida de muchas personas. Este mismo teólogo Spurgeon, que les mencioné hace un momento, la ciudad santa, se ha convertido en un nido de maldad. Conspiraciones se reunían en la ciudad y hablaban en callejuelas de las calles, aún en plena luz del día. Aquí este teólogo nos estaba diciendo una explicación un poquito más clara sobre esto. La violencia no solamente era contra el rey, sino era contra la ciudad santa, que se estaba convirtiendo en un nido de maldad. ¿Cuántas veces no hemos visto eso que está ocurriendo también con nosotros, con nuestra ciudad, con lo que estamos viviendo hoy en día? Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. La inestabilidad y la intriga hicieron que toda la ciudad estuviera insegura. ¿Les suena parecido? ¿Les suena familiar? ¿Les suena actual esto que el fraude y el engaño no se apartan de las plazas, las calles, las avenidas? La maldad no se está apartando de ella. ¿Por qué no me aferro a un enemigo, lo cual habría soportado? Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Por qué me afrento un enemigo, lo cual habría soportado? David habló de una persona en específico. Aquí es cuando les decía al principio, no está hablando de los enemigos, está hablando de un enemigo en particular, la cual habló en contra de él. Este era alguien que una vez estuvo alineado con David, sin embargo se alzó contra David.
aquí es alguien que conocía a David, que quizás fueron conocidos muy cercanos, y de ahí él se alzó contra el rey. No hay entre los verdaderos enemigos como los amigos falsos. Esto dice el mismo teólogo que les he mencionado, Spurgeon. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. El hombre, sin nombrar, era un compañero y amigo para David. Ellos se ayudaban mutuamente con consejos e iban en amistad a la casa de Dios. Este enemigo que habla el Salmo, este enemigo que menciona David, es alguien cercano a él. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos hemos sentido traicionados por alguien cercano a nosotros? Que la muerte les sorprenda, que desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Que la muerte les sorprenda y desciendan vivos al Seol. Esta declaración es muy y sumamente fuerte, no por parte de David. Muestra qué tan peligroso era este hombre para la paz del pueblo de Dios y que tan profundamente habría herido a David. Era una oración fuerte, pero era una oración que dejaba la venganza en las manos de Dios, venganza que se rehúsa a realizar él mismo. David tenía todo el poder, y lo demostró en una ocasión pasada, de haber acabado con la vida de alguien. Pero él en este momento deja esto en manos de Dios. Que desciendan vivos al Seol. El Seol es el infierno. ¿Cuántas veces, hermanos, no es necesario que lo respondan el día de hoy, ni en este momento, sino que reflexionemos realmente en esto? ¿Cuántas veces no hemos deseado que alguien que nos daña, o daña a nuestra familia, o daña a la iglesia, o daña al cuerpo de Cristo, descienda vivo al Seol? ¿Cuántas veces no hemos dicho, Dios, ya, ¿no? Hazte cargo de él ya? O una frase que hace años oí y me da mucha risa, ¿no? O sea, es, Dios, o te lo llevas o te lo mando, o sea, ya. Es algo que me está haciendo daño, que me están haciendo daño, que mi paz está perturbando. O cuando vemos violencia o cuando vemos corrupción, ¿no? O sea, es, Dios, encárgate ya de ellos, ¿no? Y David está dejando este juicio justo en manos de Dios. Porque si por nosotros fuera, hermanos, o sea, el juicio no sería nada justo. El único con el poder y la autoridad de ejercer un juicio justo es nuestro Dios. Y David en este momento está dejando esto. La frase desciendan vivos al Seol es un recordatorio claro de Números 16:30, donde Moisés le había pedido pruebas para que los rebeldes que se resistieran a él estaban también resistiéndose en contra de Dios. Esto lo dice Kidmer, un teólogo también. Cuando esta parte de decir, David, me están dañando a mí, están dañando a Dios. ¿Por qué? Porque yo fui el rey elegido por él y ungido por él. Muchas veces, hermanos, cuando nos hacen daño a nosotros, cuando el enemigo nos hace daño, y aquí estoy recalcando muy claramente, cuando el enemigo nos hace daño, se lo está haciendo también a Dios. Porque hay maldades en sus moradas y en medio de ellos. David clamó a Dios para que trajera un juicio severo debido a que las maldades estaban arraigadas profundamente en ellos. David está dejando que este juicio justo sea eficaz y severo debido a la maldad que mora en ellos. Cuando Jesús venga en su segunda venida, con todo su poder y su gloria, va a ejercer un juicio justo
y severo y eficaz en contra de todo aquel que ha sido enemigo de su Padre. Y por última parte de este salmo, estos dos primeras partes del salmo es muy humano. David está escribiendo desde su humanidad. David está escribiendo desde su debilidad. Nosotros hemos orado a Dios en nuestra debilidad, en nuestro enojo, en nuestra furia, en nuestro miedo y en nuestro temor. Pero esta última parte se llama fe, hallando descanso en Dios. Se vale tener miedo, hermanos, y yo se los he dicho en alguna otra reflexión que les he dado, se vale tener miedo. Y también aquí se vale tener ira. Dice una parte de las escrituras, airaos, pero no pequéis. Se vale estar enojados, se vale. Pero también nuestro enojo y nuestro temor tienen que enfocarse a la fe, en un descanso en Dios. Del 16 al 19 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz, y él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Contra mí haya muchos, Dios oirá y los levantará luego. Él permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambia ni temen a Dios. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. David cambia en esta última parte. En las dos primeras partes que les mencioné, vemos a un David con miedo, enojado, que clama y pide que Dios los destruya. Pero en esta parte vemos a un David que cree en la destrucción, en una confianza serena en Dios, ya no con ira, ya no con temor, sino ahora con confianza. Es una indicación más de que él fue capaz de dejar su crisis y a sus enemigos en las manos del Señor, quien los salvará. Y aquí esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que nosotros también somos capaces de dejar nuestras crisis en manos del Señor. Sí, yo también he sentido crisis, yo también he sentido ansiedad, hermanos. O sea, yo manejo a veces un nivel de ansiedad que digo, Dios, ya, por favor. Pero tenemos que ser capaces de dejar eso en manos del Señor. El salmista no se esmeraría en conocer las maquinaciones de sus adversarios por medio de hacer más maquinaciones, ni imitaría su violencia incesante, sino que en una oposición directa hacia su comportamiento impío, continuaría en busca de su Dios. Esto lo dice Spurgeon. Si se lee el texto seguido, se ve aquí a David hablando consigo mismo. Y debemos de esforzarnos en hacer lo que hablarnos a nosotros mismos, así como David habló consigo mismo. Lo dice Spurgeon, un teólogo. Tenemos que tener estas pláticas con nosotros mismos, internamente. Sí, sacar nuestro temor, sacar nuestro enojo, pero también enfocarlo hacia la confianza. Tarde y mañana y a mediodía oraré. La seguridad de David estaba arraigada, estaba tomada, estaba aferrada a una dependencia sincera en Dios. Demostrando que tenemos que tener una oración constante. Y de todo esto vendrá la confianza hacia Dios de que Él nos va a escuchar. En la primera parte vemos que no te escondas de mi súplica, pero en la última parte vemos que David tiene confianza de que el Señor oirá mi voz. Pero ¿cómo va a oír nuestra voz si no nos conoce? ¿Cómo oirá nuestra voz si no conoce nuestra voz? Esto es un llamado y una exhortación a cada uno de nosotros de que dependamos de la oración 24/7.
Hay veces que mi mamá me dice, ay, hija, ¿por qué no oras? Pues tal vez no inclino mi rostro y oro, ¿no? Como nos enseñaron de chiquitos, ¿no? Juntamos nuestras manitas y cerramos nuestros ojitos y vamos a orar. No, pero siempre estoy hablando con Dios. Siempre le estoy diciendo, le estoy contando, le estoy platicando, le estoy preguntando, de vez en cuando cuestionando, de vez en cuando dándole mis dudas existenciales y todo. Eso es la oración. Sí, también la oración es cerrar, inclinar nuestros rostros y poner en ese momento una necesidad clara, ¿no? Pero también la oración es esta plática constante con nuestro Dios. Esta plática donde Él conoce nuestra voz. El redimirá en mi paz mi alma de la guerra contra mí. David sintió que su alma había sido rescatada. Dios oirá y los quebrantará. Luego que Él permanece desde la antigüedad. Dios está confiando de que Dios es el principio y el fin, el alfa y el omega, el todo, es infinito. Porque Dios no cambia, porque no temen a Dios. Podría referirse a la idea de que no cambian para el bien y que no deben de cambiar debido a la adversidad. Aquí David está dejando muy claro que el enemigo va a ser enemigo y no va a cambiar. La traición del enemigo de David son del versículo 20 al 21. Extendió a él inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él y violó su pacto. El enemigo de David, que no es nombrado, también fue traicionero, quebrantado, las relaciones pacíficas y quebrantado. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero en guerra hay en su corazón. Utilizando ilustraciones que nosotros también podemos entender, mostró cuánta deshonra le era a su enemigo sin nombrar. En contraste, en cuál honorable era David en el caso de no nombrar a dicho hombre. Si supiéramos el nombre de esta persona, ya más de uno ya le hubiera dicho, ¿qué onda? Y utilizó referencias que dicen, la mantequilla es una cosa que se derrite con el calor, ¿no? Así de blando era su boca. Pero en guerra no hay paz en su corazón. Y voy a terminar ya este estudio con la última parte, del 22 al 23. Son los últimos 2 versículos de este salmo. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. David está diciendo, echa en Dios todo lo que te pesa y él te va a ayudar. Y esto más de uno lo hemos dicho, ¿no? Que si dejamos en Dios nuestras cargas, Él las hará un poco más livianas. No dejará para siempre al caído. No dejará para siempre caído al justo. Aquí nos está diciendo de una redención del caído, del justo ante sus ojos. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. El Dios fiel no solamente ayudaría a establecer al justo, Él también haría descender a aquellos sanguinarios y engañadores que le han causado tantos problemas al pueblo de Dios. No tengamos dudas, hermanos, que el enemigo caerá en un pozo de perdición. Pero yo en ti confiaré. El salmo apropiadamente termina con el enfoque de David sobre Dios y no con el de sus enemigos. Él confiará en Él y no será decepcionado. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. El que se vale tener miedo, se vale tener ira, pero también tenemos que descansar en Él y confiar en Él. Así es que, hermanos, este estudio quizás me tardé un poquito más, pero es que si eran varios versículos, era un salmo un poco largo. Así es que, hermanos, la verdad es que se vale pedir que Dios ejerza un juicio justo, pero también confiar que Él lo hará en el momento y en la hora que esté señalado en el libro de la vida.
en Él tenemos que descansar y en Él tenemos que confiar, hermanos. Así es que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a terminar este estudio con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, Señor justo, Señor grande. En esta tarde, Señor, te quiero pedir por cada uno de mis hermanos, Señor, para que todas esas angustias, esos temores, esos enojos, Señor, descansen en ti, Señor. Que confíen en ti, Señor, día y noche, Señor, porque tú, Señor, no dejarás, Señor, al caído, Señor, al justo caído, Señor. Tú lo levantarás, tú lo restaurarás, Señor, y tú lo enaltecerás, Señor, para que tus hijos, Señor, jamás sean destruidos, Señor. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de tu amantísimo Hijo, Señor nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por este estudio, esta reflexión. Que Dios siga bendiciendo el ministerio de nuestra hermana Fanny Aguilar, que le siga dando sabiduría para que nos pueda seguir compartiendo estas reflexiones. Ahora viene el tiempo de nuestra oración de confianza. Esta oración es porque nuestro Dios Todopoderoso siga siendo nuestro amparo y fortaleza en estos momentos en que el coronavirus sigue prevaleciendo y porque las vacunas también puedan llegar a todo el país y se siga distribuyendo de una manera ordenada, de una manera pues, precisamente con orden, y que pueda llegar pronto a nuestros hermanos o hermanitos de la tercera edad. Y en esta oración nos va a llevar en dicha oración nuestro hermano, el anciano de iglesia, Jaime Santana González. Hermano, bienvenido, nos da gusto saludarlo. Buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Y vamos a tener esta oración, hermanos, de confianza en Dios. Es un tiempo difícil, llevamos ya casi un año de que no hemos podido asistir a las iglesias por esta pandemia, por esta enfermedad que nos está quejando, hermanos. Cuando empezó todo esto pensábamos que iban a ser unas semanas o tal vez unos meses. Resulta que llevamos casi un año y ya se tiene una vacuna, pero todavía no tenemos esa certeza de qué es lo que va a suceder. Pero confiamos en nuestro Dios y en sus manos pondremos esta situación para que el Señor obre con poder y permita que esto pueda tener un final feliz. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente nos acercamos a ti, Señor, con un corazón agradecido, porque tú, Señor, eres bueno con nosotros. Tú, Señor, derramas grandes y ricas bendiciones en nosotros. Tú nos proteges, tú nos cuidas, Señor, y cuando sale a nuestro hogar, tú eres quien nos lleva y quien nos trae con bien, Señor. En este momento, Padre, queremos orar a ti para darte gracias, Señor, porque tú has guardado de nosotros durante este tiempo de enfermedad y de pandemia, Señor, porque tú nos has tenido con bien, porque tú has guardado, Señor, a tus hijos y a tu pueblo y no has permitido que esta enfermedad entre en sus hogares, Señor. Y los que ya hemos sido tocados por esta enfermedad, Señor, sabemos que ha sido por tu voluntad y que tú nos has demostrado tu gracia y tu poder a través de esto, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres un Dios todopoderoso y a pesar de, Señor, de que tal vez fuimos contagiados de esta enfermedad, tú nos has guardado, nos has tenido con bien y nos has levantado, Señor, de enfermedad. Te agradecemos, Señor, porque sentimos tu mano poderosa junto a nosotros, junto a tu pueblo, junto a tu iglesia, Señor. Y Padre, te pedimos que tú quites toda enfermedad, que tú libres, Señor, a este país, a esta ciudad, Señor, de esta enfermedad. Y Padre, permite que esta vacuna que ya se está distribuyendo en el mundo pueda llegar, Señor, a nuestra ciudad, a nuestros hermanos, a tu pueblo, Padre Celestial, y que esto pueda servir como mecanismo de protección, Señor. Reconocemos que la solución no es la vacuna y que eso no nos va a proteger de nada, Señor,
sino que es tu mano poderosa la que obra a través de esta vacuna, Señor, para que podamos ser inmunes o estar protegidos, Señor. Reconocemos que eres tú y siempre tú, Padre Celestial, el que tiene el poder y el único que puede quitar toda enfermedad, Señor. Te pedimos que tú guardes a tu pueblo, a nuestros hermanos adultos mayores, aquellos, Señor, que trabajan en hospitales, que tienen que salir, Señor, aquellos que están con un alto riesgo de contagio, Señor. Te pedimos que tú los guardes y los protejas y que tú, Señor, permitas que puedan regresar sanos y seguros a sus hogares, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, te rogamos que tú seas con ellos, Señor, que obres con poder en sus cuerpos, que les des fortaleza, que les des salud y también, Señor, toca sus corazones y sus mentes para que su fe no decaiga, Señor, y puedan seguir teniendo esa confianza y esa seguridad de que tú estás con ellos. Padre Celestial, esperamos con ansia el día que podamos regresar a tu casa de oración para alabar y glorificar tu nombre. Pero mientras, Señor, esperamos y lo hacemos a través de estos medios electrónicos. Gózate con tu pueblo, Padre Celestial, y escucha nuestra oración. Haz tu voluntad en nosotros y haz tu voluntad en esta pandemia, Señor. Gracias te damos y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Gracias, hermano, por esta oración. Y ahora tenemos el tiempo de himno de confirmación. Vamos a tomar nuestro himnario, hermanos, y abrámoslo en el himno número 150 del Santo Amor de Cristo. También nos acompaña nuestra hermana Estefanía Pacheco. Es el himno número 150. Hermanos, les invitamos a sus cámaras y a cantar con nosotros este hermoso himno, en donde ustedes entonarán la segunda y la tercera estrofa y yo los acaso en la cuarta. Gracias, su fe y el
Amén. Muy bien. Ahora vamos a casi por terminar es el tiempo para nuestra oración final y bendición. Y nuestro hermano, el anciano José Luis González, nos va a llevar en esta oración final y la bendición. Adelante, hermano, por favor. Gracias, hermano. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, te damos en esta noche. Señor, nos has dado la oportunidad, Señor, de poder doblar nuestras rodillas, Señor, orar, alabarte, Señor, escuchar tu palabra, Señor, meditar en ella. Señor, que lo que tú nos has hablado en esta noche se quede grabado en nuestro corazón. Señor, sabemos que tú manos, que de ti dependemos, Señor. A ti clamamos, Señor, y contigo tenemos esa comunión. Tenemos esa relación íntima, Señor, y nos das ese privilegio. Te damos las gracias, Señor. Señor, y ahora, Padre Santo, te pedimos que Jehová nos bendiga y nos guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. En el podio, el tiempo, vamos nuevamente en el escenario número 516, es el Padre Nuestro. Nuestra hermana Anía Pacheco nos va a acompañar nuevamente. Himno 516. Damos gracias a Dios por este culto que hemos tenido el día de hoy. Y también hacemos la invitación a las organizaciones y nuestros hermanos que tengan algún aviso que tengan que compartirlo con nosotros. Adelante, son bienvenidos. Pasen, por favor. Bueno, nosotros empezamos como intermedios. El sábado tenemos reunión de 5 a 6. ¿Sí? El tema es autoestima, nos acompañará la psicóloga Leticia Peralta. Es un tema que nuestros chicos también nos pidieron y le hacemos también la invitación a los papás, que si tienen algún tema que quieren que tratemos, tenemos también quien nos puede apoyar, o lo investigaremos nosotros también, pero es un momento en que podemos aprender, que podemos meditar y también apoyarnos de los especialistas, de la gente que el Señor permite que tengan esas profesiones y nos puedan compartir también de sus experiencias con nuestros chicos.
¿sí? También, obviamente, la invitación es a toda la iglesia, nuestros intermedios, ¿sí? Papás de intermedios, por favor, apóyennos, ¿sí? Y ya el sábado a más tardar, el viernes en la tarde, el sábado en la mañana, estamos mandando la liga. Normalmente lo hacemos por Meet, que es un mecanismo que es bastante cómodo para la mayoría. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. También de parte de la Sociedad de Jóvenes de esta iglesia, también les hacemos la invitación para el sábado también, nosotros a las 8 de la noche, para nuestros estudios de el libro de la cosmovisión del reino de Dios de Darrow Miller. Los invitamos, hermanos, no solamente es exclusivo para los jóvenes, así es que están cordialmente invitados cada uno de ustedes. Este sábado nos toca el sentido de la historia y será impartido por el pastor Fernando Sánchez Sánchez. Así es que los invitamos, hermanos, está bastante interesante aprender a ver la vida con el lente de Jesús. Así es que los invitamos, y pasaremos el link de videoconferencia Telmex 15 minutos antes de empezar el estudio. Y también, aviso, también estaremos publicando todos estos estudios, solamente el estudio, en nuestra página de Facebook y también muy probablemente en algún canal de YouTube. Así es que para quien no tenga la oportunidad de verlo, terminando el libro de Cosmovisión del Reino de Dios, subimos los videos para que también los puedan ver todos ustedes. Y también de parte del Ministerio Interjuvenil Juan Calvino, los invitamos este lunes. El lunes a nuestros devocionales ya acostumbrados, vamos a empezar nueva serie de temas, vamos a estar viendo las 4 estaciones de mi relación con Dios y vamos a empezar este lunes con primavera. Entonces, esta tema va a estar impartido por el pastor John Díaz, que ya es conocido también de parte de nuestra sociedad, que ha dado varios temas, y también de parte del Ministerio Juvenil. Y este viernes, terminando el devocional de aquí de nosotros, hermanos, el culto de oración, también tenemos una mesa redonda, un conversatorio de Es Liderazgo con Propósito. ¿Por qué somos líderes? ¿Por qué fuimos llamados a ser líderes? ¿Y por qué tenemos que tener este propósito muy en claro en nuestras vidas? Lo va a estar dirigiendo la maestra Carmen Bautista, que estuvo con nosotros el sábado, y un invitado nuevo que nadie conoce, más de los que se han ido al campamento Mahanaim de Acapulco, se llama Fer Domínguez, y va a estar también ahí dándonos un poquito de la perspectiva de liderazgo, ¿no? Entonces los esperamos, terminando aquí nuestro viernes de oración y estudio, nos pasamos a Facebook y también va a ser transmitido por YouTube en el canal de Ministerio Interjuvenil. Así es que los esperamos, hermanos, van a ser 2 días de gran bendición. Y de parte del Ministerio de Educación de esta iglesia, también los seguimos invitando cada miércoles a las 7 de la noche a nuestros miércoles de oración y estudio. Y el viernes les recordamos que también vamos a unirnos a las 7 de la noche con la dirección de la Sociedad de Intermedios. Así es que los esperamos, hermanos. Cualquier petición, gratitud, se la pueden hacer llegar a alguno de los intermedios y están bien dichosos de orar por nosotros y nuestras vidas, porque donde dice la palabra de Dios, que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí está Él en medio de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, es el momento perfecto para unirnos todos en oración a través de la distancia. Y pues sería todo. Gracias. Buenas noches, hermanos. De parte de Escuela de Formación Cristiana, igual se les hace la invitación para que se puedan conectar a las 10 de la mañana al aposento alto, igual por videoconferencia Telmex. Se va a estar mandando igual el link unos 15 minutos antes o media hora antes. Y terminando va a estar el curso que estamos teniendo con el tema Sacerdocio Universal de los Creyentes, para que puedan integrarse. Está muy interesante y va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Otro aviso, hermanos, este es de parte de la Sociedad Femenil Amigas del Señor Jesús. No pudieron conectarse en esta ocasión, pero me pidieron que compartiera con ustedes esta invitación para un estudio que será este sábado 27 a las 6 de la tarde. El estudio es Esperar con Fe y Confianza, y será impartido por el presbítero Fernando Sánchez Silva.
¿sí? Los jóvenes tienen a Fernando Sánchez Sánchez, nosotros tenemos a Fernando Sánchez Silva. Uno es el papá, el otro es el hijo. Entonces, ahí estamos dándonos un quien vive con los jóvenes. Pero también va a estar muy interesante, hermanos. Les invitamos para que nos acompañen. Las hermanas de la femenil empiezan ya también a hacer este tipo de estudios. Les invitamos a que también las apoyen y se integren a este estudio, Esperar con Fe y Confianza, el sábado a las 6 de la tarde, hermanos. Están cordialmente invitados. ¿Ya no hay más? ¿Alguna otra invitación? Bueno, pues creo que tenemos muchas invitaciones muy seguidas, entonces pues no nos vamos a despedir. Estamos viéndonos en una o en otra de las actividades. Pues si no hay nada más, pues vámonos a descansar, a seguir con las actividades, mejor dicho, y estamos terminando nuestra transmisión. Nuestros hermanos pueden terminar y desconectar la transmisión de las diferentes plataformas.